Buenas tardes, Azamat. Buenas tardes, Mirza Rajid. Muchas gracias por participar en esta entrevista que hacemos desde la Asociación de Registros de España para averiguar el estado o la posición del idioma ruso en diferentes países del mundo. Vosotros sois de Uzbekistán, ¿no es así? Sí. ¿Podríais decir de qué ciudad de Uzbekistán sois y cuántos años tenéis, por favor? Soy Chechik, es la ciudad cerca de Tashkent. Cerca de Tashkent. Tengo ¿Y cuánto? 25 años. 25. ¿Y tú, Mirza Rajid? Soy de Surkhandarya, tengo 23 años. Vale, bien. Interesante. Es necesario mencionar entonces que sois de la edad de Uzbekistán moderno, de Uzbekistán independiente, ¿no? Sí. Perfecto. En vuestro caso, ¿cuándo habláis, antes que nada, qué idiomas habláis, por favor? En mi casa, No, en general, en general, en uzbeko. en uzbeko. ¿Hablas? ¿Qué idiomas más hablas? En ruso es que... ¿Hablas ruso, uzbeko? ¿Qué más? Español. ¿Español, Un poco inglés? inglés. Ajá. ¿Algún otro idioma? Entiendo un poco turco. Vale. ¿Y tú, Mirza Rajid? Yo también, para mí, ruso, uzbeko, inglés y un poco francés y Francés, alemán, Vale, vale. turco. Y entonces, ¿en qué casos habláis en ruso? ¿En qué casos habláis en uzbeko? ¿En qué casos habláis en otros idiomas? Por favor, Mirza Rajid, ¿tú cuándo hablas uzbeko? Uzbeko, ¿Cuándo? No sé. Con los padres, con las chicas. ya sé. En uzbeko, Sí, en uzbeko, mi casa. en tu en- casa. Ajá. En mi casa hablamos solo uzbeko y también ruso. un También poco, ruso. Sí, un Ajá. poco. también ¿Y ruso. con quién y por qué hablas en tu casa? Entonces, ¿con quién hablas en ruso y con quién hablas en uzbeko? Mm, ah, después de ver el tele, por ejemplo, las películas ruso y después de ver la película ruso, hablamos la lengua ruso. Ajá, vale. Pero en el resto de situaciones habláis en uzbeko. Sí. ¿Y en tu caso, además, qué idiomas hablas y cuándo? En mi casa hablamos en uzbeko, pero sí hay unas situaciones cuando invitamos huéspedes rusos. Rusos. Sí. Ajá. Pues hablamos en ruso. Entonces habláis en ruso. Ajá. Sí. Hay muchos rusos en mi ciudad y por eso mezclan. Y rusos también a veces hablan en uzbeko. Pero cuando reunimos los rusos y uzbekos, hablamos en uzbeko. Hay conflicto de intereses. Perros y gatos, muy bien. Entonces, podríamos decir que se hablan los dos idiomas, pero el uzbeko se habla más, en vuestros casos. ¿O no? ¿O habláis igual ruso y uzbeko? ¿De cantidad de veces? Para mí es igual. Es igual, vale, vale. Bien, y uzbeko y ruso, para la gente que no conoce el idioma uzbeko, ¿son parecidos o son diferentes como idiomas? Muy diferente. Son muy diferentes, ¿no? Muy diferente. Ujú. Para mí un poco difícil ruso. Ruso un poco Sí, difícil sí. puede ser. Vale. Y en casa, entonces, ¿cuál idioma os enseñaron el primero? O sea, cuando erais pequeños, empezabais a hablar, o sea, a los niños pequeños, ¿qué idioma se enseña primero? Azamat, uzbeko, ¿no? Sí, también. Entonces, ¿cómo habéis aprendido ruso? Es que en mi ciudad, como he dicho, hay muchos rusos y por eso cuando jugaba con los niños, con los otros niños, hablamos en ruso. Como, no sé. O sea, Eso en casa, también, sí, en casa te enseñaron uzbeko, pero luego en la comunicación con otros niños empezaste a aprender ruso. ¿Y en tu caso, Mirza Rajid?
en mi ciudad no hay muchos rusohablantes, por eso los niños un poco difícil para aprender ruso, pero aprenden, los alumnos aprenden en la escuela ruso y inglés también. Entonces tú, en tu caso, aprendiste el ruso más bien en la escuela, ¿no? Sí, sí. Bien, gracias. ¿Y en qué idioma habláis con las personas más cercanas? Con las personas más cercanas, ¿en qué idioma hablas? Tengo muchos amigos, a menudo encontramos, entre ellos hay rusohablantes, por eso a veces hablamos en ruso y ruso. ¿En ruso? En ruso, mi amigo rusohablantes. ¿Y Azamat, en tu caso? ¿En qué idioma? Como él ha dicho, sí, hay muchos amigos, y rusos y uzbecos también. Cuando reunimos solo uzbecos, hablamos en uzbeco, pero cuando reunimos todos, hablamos en ruso. Es que no todos los rusos entienden uzbeco bien, y por eso como el ruso una lengua de comunicación, digamos. ¿Y qué idiomas se estudian en la escuela? En la escuela yo estudiaba uzbeco. Uzbeco, solo uzbeco. No, el ruso también como segunda lengua. ¿Cómo? Ajá. Segunda lengua. ¿Y se estudia ruso como segunda lengua o se estudia ruso como lengua extranjera? Como segunda lengua. Como segunda lengua. La lengua extranjera para mí fue inglés, en la escuela. En la escuela. ¿Se estudia solamente una lengua extranjera o más lenguas extranjeras? ¿En la escuela? Sí. Una solamente. ¿Y Mirzahid, para ti? Yo también aprendo uzbeco. Sí. Y ruso, segunda lengua. Segunda lengua. Y las asignaturas que se imparten en la escuela se imparten en ruso o en uzbeco. O sea, por ejemplo, no sé, matemáticas, biología, historia. ¿En qué idioma se imparten? Solo uzbeco. Solo uzbeco. No. Vale. Es que para mí uzbeco. En tu escuela era solamente en uzbeco. Es que en el sur, como hay pocos rusos, pero en mi ciudad hay muchos rusos, y por eso como las escuelas se dividen para los rusos que hablan en ruso, rusohablantes, para los rusohablantes y uzbecos. Entonces, dentro de la misma escuela hay una, digamos así, si estamos hablando del último grado de primaria, ¿no? Entonces va a haber una clase que va a estudiar todo en uzbeco y otra clase que va a estudiar todo en ruso, ¿no? Sí. Pero no se mezclan entre sí las clases. No. Hay una que solamente en uzbeco y otra solamente en ruso. Y los padres pueden decidir a qué clase, a qué grupo va su hijo, ¿no? Claro, sí. Si O sea, el alumno como quiere visitar las clases de ruso, también puede. Vale, gracias. ¿Y en la universidad en qué idioma se imparten las clases? también. También lo mismo, ¿no? Sí, pero vale, hay clases de español cuando y los rusos y uzbecos Están juntos, ajá. Es que la clase se pasa en español. Claro. Y por ejemplo, si estamos hablando de una clase de, no sé, de Derecho, ¿en qué va a impartirse la clase de Derecho en la universidad? ¿En qué idioma? ¿En la universidad? Sí. En la universidad ahora aprendo español. Sí. Y la clase enseña uzbeco. En uzbeco. Por ejemplo, historia, Sí. geografía y economía, y etcétera. Van a ser en uzbeco, ¿no? Vale, bien. ¿Y en qué idioma la gente ve la tele? Vale. En mi casa, como vemos los canales rusos,
Es que antes los canales de Uzbekistán no eran muy populares. Pero ahora, ¿Cuántos están canales mejorando. hay en general? O sea, de... Había 5 canales más populares, pero ahora De de uzbecos, Uzbekistán. ¿no? De Sí, sí, sí. Uzbekistán. Ujú. Y ahora, pero están mejorando y como empiezan a trabajar nuevos canales. Ujú. Pero, como he dicho, en mi casa nos vemos más Los canales rusos, sí, ¿no? sí. Ujú. ¿Y estos canales uzbecos dan las noticias y todos los programas en uzbeco o puede ser un poco en ruso, un poco en uzbeco? Un poco en ruso, un poco en Ruso y también inglés. ¿Y también en inglés? Sí, sí, sí. Ah, vale, bien. ¿Y en qué idioma se proyectan las películas en el cine? No sé, si vas al cine, ¿en qué idioma Sí. va a ser la película? En la cine proyectan uzbeco y ruso. ¿En uzbeco también? Sí. Un poco proyectan inglés. Y uzbeco y ruso proyectan mucho. Y si la película está en ruso, no tiene subtítulos en uzbeco, o si tiene subtítulos en no, no, uzbeco. no tiene. Y si está en uzbeco, no tiene subtítulos en ruso. ¿No? Y hay películas extranjeras, por ejemplo, que se proyecten en uzbeco. Sí. Sí, ¿no? O sea, que las traducen, las doblan al uzbeco. Bien. ¿Y los espectáculos en los teatros? También hay 2 variantes, esto también muy bien, depende de la lengua De la obra, ¿no? de la obra, sí. Y, por ejemplo, si hay, no sé, una pregunta puede ser tonta o no sé, ¿hay alguna obra de Shakespeare o alguna obra de autor extranjero que se ponga en escena en uzbeco? Sí. Sí. Claro. Es que muy populares como Rey Lear. Rey Lear en uzbeco, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, guay, bien, interesante. Vale, y los museos. En los museos, ¿en qué idioma están las inscripciones? Cuando tú te acercas a un cuadro, ¿en qué idioma va a estar escrito? En los museos son los 3 idiomas, uzbeco, ruso y inglés. ¿Por qué? Para los turísticos. Para el turista. Vale, bien. ¿Y podrías nombrar algunos cantantes populares en Uzbekistán? Pues depende de cómo... Para vosotros, Sí, de vale, la generación, para mí, yo lo entiendo, sí. Yo escucho más los cantantes extranjeros y por eso para mí muy populares, como Justin Timberlake, Michael Jackson, no sé, ahora como Ariana Grande, The Weeknd, sí, claro, hay los cantantes uzbecos, pero los conozco, pero no escucho. ¿Y en tu caso? En mi caso, uzbeco y ruso. Me gusta Alla Pugacheva. Y los uzbecos, de los uzbecos, Mahmud Namazov, Gulsanam Mamazarikova, Ozodbek Nazarbekov, etc. Vale. Y en el caso de los cantantes uzbecos, ¿en qué idioma cantan? En uzbeco. No hay ningún uzbeco que cante en ruso. No, nunca. Nunca, no, vale, pues nada, bien. ¿La gente escucha las radios en Uzbekistán? Sí, claro. ¿Sí? Vale. ¿Y en qué idioma lo escuchan? También en uzbeco hay como canales uzbecos y Y en la mayoría de los casos, por ejemplo, tú la escuchas en uzbeco o en ruso. Un poco escucha ruso y uzbeco mucho. En uzbeco más, ¿no? Más. Vale. Y si estamos hablando de un canal o una emisora de radio, ¿va a estar todo en uzbeco? ¿Puede ser una parte en uzbeco, otra parte en ruso, una mezcla? ¿O es una emisora que emite solamente en uzbeco o solamente en ruso? ¿O puede haber una mezcla en la misma emisora? es como una mezcla. Es que
no hay canales que van solo en uzbeko, solo en ruso. Sí. La gente escucha un poco en un idioma, ¿no? Sí, sí. Y en otro. Por ejemplo, proyectan dibujo de alumnos, Dibujos animados, supongo. dibujos ¿no? animados, sí, dibujos animados y las películas proyectan en ruso. Pero luego puede ser, ¿y las noticias? Los noticieros, ¿en qué idioma son? Las noticias también en uzbeko y en ruso. en los dos, ¿no? Vale. ¿Y los periódicos? ¿La gente lee mucho los periódicos o no mucho? Entonces, periódicos ruso y uzbeko. pero en general, ¿la gente los lee mucho o no? ¿O prefiere ver la tele? Bueno, los mayores sí, ellos leen, pero ¿Y la gente joven? no tanto. No tanto, vale. Y entonces los periódicos están también en dos idiomas. Sí. Pero, de nuevo, ¿el mismo periódico va a estar en dos idiomas? O si el periódico está en uzbeko, todo va a ser en uzbeko. ¿Cómo van los periódicos? Los periódicos es así, hay solo uzbekos y... Ajá. No hay mezcla, ¿no? No. Vale. Y en un periódico que está en ruso, ¿puede aparecer una publicidad en uzbeko? Yo nunca he visto. Vale, bien. ¿Y los libros? ¿En qué idioma? Si yo entro en una librería, ¿en qué idioma puedo encontrar los libros? En ruso y en inglés. Y de las editoriales locales, o sea, de las editoriales de Uzbekistán, ¿van a hacer los libros, o sea, las editoriales de Uzbekistán hacen los libros solamente en uzbeko o puede ser también en ruso? Hay muchos los libros ruso y uzbeko y ahora hay mucho los libros inglés y los libros francés para los estudiantes. Vale, bien. Y como ahora mismo estáis viviendo en Tashkent, ¿no? Estáis estudiando en la universidad. Pero ya lo hemos mencionado al principio y me gustaría volver al tema de que no sois de la capital, ¿no? O sea, que habéis vivido la mayor parte de vuestra vida fuera de la capital porque provenís de otras ciudades. Entonces a mí me gustaría saber cuál es la visión del ruso, no en la capital, sino en otras ciudades, en las provincias. Por ejemplo, en tu ciudad, tú dijiste que el ruso, ¿qué tal está? En mi ciudad no sé, cuando era niño, los rusos serán más que uzbekos. ¿Había más rusos que uzbekos? Sí, había más que uzbekos. Ahora hay programa que ayuda a los rusos a moverse a Rusia y por eso con muchos rusos se van. Pero hasta ahora, como hablamos. En tu caso, por ejemplo, en tu ciudad, si tú vas por la calle, en la mayoría de los casos, ¿qué idioma se escucha cuando vas por la calle? No sé, es que hay muchos rusos y uzbekos también. Vale. Por ejemplo, como en mi piso, los rusos más que uzbekos. Vale. Y en tu ciudad, tú comentaste que es la ciudad que está al sur de Uzbekistán. Allí, ¿cómo está el idioma ruso? ¿Está muy presente, está poco presente en comparación con Tashkent, por ejemplo? En mi país no hay muchos rusohablantes porque muy lejos capital de Uzbekistán. Mi país ciudad, ¿no? Sí, mi ciudad sur de Uzbekistán, cerca de Tayikistán. Sí. Cerca de Tayikistán. Por eso mi ciudad muchos tayikos. Ah, hay muchos tayikos. Sí. ¿El idioma tayiko se parece al uzbeko? No. Muy diferente. Persa. Es persa, ¿no? ¿Y el uzbeko a qué familia pertenece? Turco. ¿Os consideráis bilingües? ¿Te consideras bilingüe? Sí, ¿no? ¿Te es difícil cambiar de un idioma a otro? ¿Te es difícil cambiar de uzbeko a ruso, de ruso a uzbeko? No, lo haces con facilidad. ¿Y tú? Sí.
pero a mí un poco difícil. Un poco difícil, ¿no? Cambiar. ¿En qué idioma pensáis? Vale. ¿En qué idioma soñáis? ¿Soñáis? ¿En qué idioma? En uzbeko, ¿no? Y ahora estando en España, ¿no empezasteis a pensar en español? Todavía no. Todavía no, tienes que pasar un poco más de tiempo, ¿no? Después de 2 meses. A lo mejor, vale, bien, vale. Para concluir nuestra entrevista me gustaría hacer una pregunta que de resumen, ¿no? Hemos visto que tenéis menos de 30 años y durante mucho tiempo Uzbekistán formaba parte de la Unión Soviética, pero en los años 90 la Unión Soviética se disolvió, entonces Uzbekistán se hizo una república independiente. Y como perteneces a esta generación que nació y vivió toda su vida en un Uzbekistán independiente, que defiende su cultura, que defiende su idioma, su mundivisión, ¿qué opináis de la evolución de la posición del ruso en vuestro país? Entiendo que seguramente habéis hablado con vuestros padres, con vuestros abuelos y sabéis cómo era la situación del ruso antes. Y ahora sabéis cómo es la situación del ruso en vuestro país ahora mismo. ¿Cómo podríais describir este cambio? ¿Ha habido algún cambio? ¿Todo sigue igual con el ruso? ¿O está mejor, peor? ¿Cómo lo ve la gente? Todo por el estilo. Pues claro, después de la independencia, como primera lengua en nuestro país, el cambio a uzbeko. Al uzbeko. Pero los rusos también, como continúan a estudiar su lengua, no hay ningún ¿Limitación? No sé si alguien quiere hablar en ruso o estudiar en ruso, es fácil. Es fácil, es posible. ¿Y tú qué opinas? Sí, primero en mi país primera lengua uzbeko, pero es segunda lengua ruso. O sea, ruso sí. Es segunda lengua oficial. Sí, sí, porque ruso sirve comunicación otros países, por ejemplo Rusia, Kazajistán, Tayikistán, Ucrania, Bielorrusia, etc. Entonces, ¿pensáis que el estatus del ruso cambió o no? Desde que cuando formaba parte de la Unión Soviética y ahora, ¿o no? El estatus del idioma como tal. Yo entiendo que no vivisteis durante esa época, pero... No sé. ¿Antes se hablaba más ruso o menos ruso? Antes sí. Antes más ruso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en las escuelas también ¿En las escuelas? Enseñan en ruso. Antes enseñaban en ruso, solo en ruso. Sí. Pero ahora también aprendemos ruso. Sí, pero el primer idioma ahora es el uzbeko. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por vuestras respuestas, muchas gracias además, muchas gracias Mirza Rahim. Vamos a seguir con esta idea, vamos a entrevistar a más estudiantes para averiguar la posición, el posicionamiento y el estatus del ruso en diferentes países del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.